pleno centro de la ciudad, se erige un espacio que nos cautiva por sus áreas verdes y monumentos arquitectónicos. Nos referimos al Parque de la Exposición. Este lugar fue construido en 1872, pero su historia viene de tiempo atrás. No, era un terreno agrícola. Esto fue anteriormente lo que se llama el Fundo Matamandinga. El Estado compra esta propiedad para realizar el parque, ¿no? O sea, habían buscado seguro las zonas más cercanas de Lima, pero como esto estaba prácticamente detrás de las murallas que se habían derribado, y el ingreso principal estaba a lo que es ahora a la altura de la Avenida España, ¿no? En 1869, el presidente, don José Balta, buscó un espacio en la ciudad donde se exhibieran las riquezas de nuestro país. El Parque de la Exposición surge a raíz de que se derrumban los muros de la ciudad amurallada, ¿no?, del centro de Lima, y en época del presidente Balta. Ya en 1869, él hace un decreto y hace la primera convocatoria a la exposición nacional, ¿no? Había un auge económico por el contrato de Dreyfus, por la venta del guano, ¿no? Y a raíz de eso, también quieren exponer el Perú, ¿no? O sea, con animales, plantas, maquinarias, ¿no? Gracias al auge económico que había. Entonces, Manuel Anastasio Fuentes, un abogado y escritor, amigo del presidente Balta, propone, ¿no? Lo empuja prácticamente al presidente Balta a realizar esta exposición nacional, ¿no? Atraer nuevas inversiones al país. Ese fue el propósito principal de crear la exposición nacional, ¿no? Fue el arquitecto Antonio Leonardi quien desarrolló este proyecto. En aquel entonces, se contó con un área de 42.000 metros cuadrados. Era hasta el límite, hasta Avenida España. Desde ahí comenzaba de la Avenida España hacia adelante, ¿no? De ahí entraba, había un arco de 3 vanos de medio punto de estilo renacentista, y de ahí era el ingreso principal al parque. Este lugar estuvo rodeado por un cerco conformado de hermosas vasijas. Cada elemento decorativo provino de distintas partes del mundo. El orgullo en ese momento para todos los peruanos, tener un parque con muchas obras de arte. Hubo muchas comisiones. Una comisión se fue a Francia a comprar elementos decorativos, las columnas de fierro, los vanos, los mármoles, y otra comisión fue a Alemania, Bélgica y Francia, ¿no? Entonces hubo mucho arte que en ese momento en Europa estaba en boga, que se trajo acá para la decoración del parque, ¿no? El zoológico fue uno de los grandes atractivos del lugar. Aquí se encontraban vacas, gallinas, patos, pero también animales que nunca se habían visto en Lima. Según el catálogo de la Exposición Nacional de 1872, se presentaron 271 especies, y entre los animales silvestres habían cóndores, leones, elefantes, entre otros. No solo se exhibieron animales, sino también plantas, minerales, maquinarias, telas y más. En el ingreso principal encontramos un hermoso arco de estilo romano, coronado con la Estatua de la Libertad y alegorías. El puerto de ingreso principal del parque era hacia la Avenida España y era de estilo renacentista, era de ladrillo, una altura de considerables dimensiones. Tenía 3 puertas, la central era la principal y 2 laterales de arco de medio punto, ¿no? Desde ahí se iniciaba el ingreso del Parque de Exposición, y a posteriori ya encontrabas lo que era el Palacio de la Exposición, ¿no? El Palacio de la Exposición se edificó en paralelo al parque. Es considerado un precursor en América Latina por la técnica en su construcción. El Palacio de la Exposición, que tiene 80 metros de largo y por 54 metros de ancho. Abajo las primeras columnas son de estilo jónico, que vienen a ser como unas volutas en el primer nivel, y en el segundo nivel viene a ser de estilo corintio con hojas de acanto, ¿no? Son estilos del neorrenacimiento. Fueron artistas italianos los que crearon los diseños, las molduras, ¿no? Y la ejecución, ya la puesta del trabajo del yeso y el pulido, fue con mano de obra china, ¿no? Acá se destacan las columnas de fierro que están ordenadas de forma modular que atraviesan los pisos de la construcción. Este lugar albergó hermosas obras de arte y otros elementos. Sin embargo, un episodio en la historia peruana marcó un cambio radical del museo. En 1881, durante la Guerra del Pacífico,
el parque fue invadido por los chilenos y el Palacio de la Exposición se convirtió en hospital para atender a los heridos. Incluso se transformó en el principal banco de sangre de la ciudad. Esta zona también fue un campamento de los soldados chilenos, se asentaron acá en el Parque de Exposición. A ellos se les atribuye mucha pérdida de animales, que mataron animales, que se robaron objetos artísticos, leones que estaban en nuestro zoológico, lo mandaron a Santiago de Chile. Hay crónicas de eso. Bueno, eso fue con la parte más crítica que tuvo este parque, ¿no? El saqueo que se produjo fue un gran golpe para nuestra cultura. Se perdieron varios elementos artísticos e históricos, como el reloj de Pedro Ruiz Gallo. Este fue un reloj monumental creado por el coronel peruano Pedro Ruiz Gallo y que se instaló en el parque para la celebración de la Exposición Nacional en 1872. El historiador Jorge Basadre cuenta en sus libros que los chilenos se llevaron animales raros, máquinas y obras de arte. Asimismo, la conocida escultura de Neptuno, que adornaba el jardín principal. Después de este hecho, el zoológico desapareció. Un pabellón, por ejemplo, el pabellón chino, ¿no? Donde se exponía mucho el tema de la gastronomía china, dulces, y que eso ha desaparecido. También teníamos el zoológico, ¿no? Que también ha desaparecido ya por el tema de la guerra del Pacífico que hemos tenido a posterior y que, bueno, ahí donde se viene a menos el parque, ¿no? En noviembre de 1883, un grupo de vecinos notables de Lima, dirigidos por Enrique Barreda y Domingo Labegoya, se reunieron con el alcalde de Lima, Rufino Torrico, proponiéndole la reconstrucción del parque y Palacio de la Exposición, utilizando sus propios recursos. Esto ayudó a recuperar el hermoso pulmón de la ciudad, que más adelante reabrió sus puertas al público. A pesar de las adversidades, hay monumentos y pabellones que fueron resistiendo al tiempo, como por ejemplo el pabellón morisco o gótico. Tiene la característica de tener dos estilos, ¿no? El estilo morisco, que es la inclusión de los ladrillos, estilo gótico, que viene a ser los arcos de medio punto. Quiere decir el Renacimiento que busca lo elevado, que busca lo superior, que busca a Dios, ¿no? Ese es un poco lo que busca la arquitectura gótica. Este lugar fue usado para la administración del parque. En la actualidad se encuentra vacío, pero cautiva su decoración interior. Otro lugar pequeño que llama la atención es el sismógrafo. Acá tenemos el sismógrafo, el primer sismógrafo de Perú, que era el estudio, ¿no? de los movimientos telúricos, ya que sabemos que el Perú es netamente sísmico, ¿no? Entonces, acá es en el parque donde se hizo el primer sismógrafo de Perú para hacer los estudios de los movimientos telúricos. Otros espacios muy concurridos han sido sus lagunas, estanques y miradores. Asimismo, había una pequeña isla artificial a la que se podía llegar a través de un puente de madera. En la actualidad, los espacios han ido cambiando. No solo es un lugar para apreciar la naturaleza, sino también para disfrutar de distintos shows artísticos. Un lugar que sí ha resistido al tiempo es el pabellón bizantino, usado por el presidente José Balta. Es el pabellón bizantino, o más conocido como el pabellón del presidente. En las puertas tienen las marcas talladas JB, que son las iniciales del presidente José Balta. Y estos tenían la función de el despacho presidencial, pero de una manera protocolar, ¿no? Con el tiempo, el lugar presidencial se transformó en un espacio para los niños, destacándose la venta de dulces. A pesar de los años transcurridos, es un lugar bien conservado, manteniendo un hermoso color y esculturas en el techo. También existió el Instituto Municipal de Higiene. Aquí se realizaban investigaciones sobre las bacterias y gérmenes del agua potable y los alimentos, teniendo en cuenta las primeras epidemias del siglo XX. Además, fue un centro de vacunación contra la peste bubónica, la tifoidea, la rabia y la viruela. Este lugar estaba ubicado frente al Palacio de la Exposición. Fue una construcción diseñada por el ingeniero Carlos Carti, cuyo armazón perteneció al edificio del pabellón peruano presentado en la Exposición Universal de París de 1900. En la actualidad, este lugar es el Centro Histórico Militar. Tenemos el Centro de Históricos Militares,
que también esa arquitectura estuvo presente en Francia cuando en 1900 se hizo la exposición de París, y eso fue parte del pabellón peruano. Entonces también en ese entonces se encargaron a los constructores que todo lo que se hacía tenía que ser desmontable para que en un momento eso retorne acá en el Perú y tengamos un poco de la muestra que presentamos en 1900, ¿no? Otro lugar que ha perdurado en el tiempo es la conocida Casa de la Cabaña, que en un primer momento fue un restaurante campestre, el más grande de la época, con una capacidad para 1.200 personas. También se ubicó el estudio de Radio Victoria, famosa por sus radionovelas. El crecimiento urbanístico en la ciudad de Lima marcó al Parque de la Exposición. Este espacio sufrió recortes en sus áreas, sin que eso perjudique a los museos o esculturas que albergaba. Todo era un conjunto, lo que pasa es que se ha ido cortando por el tema de la planificación urbana y lo uso de los vehículos, ¿no? O sea, por ejemplo, este 9 de diciembre, lo que ahora conocemos como Paseo Colón, fue el primer corte que tuvo este parque, ¿no? Entonces ya se dividió en dos y ya prácticamente ya comenzó a devenir el parque, ¿no? En tema territorial, ¿no? El Parque de la Exposición ha sido el lugar que recibió grandes obsequios de distintos países por diversos motivos. Entre ellos, tenemos la Fuente China y el Museo de Arte Italiano. Otros lugares que destacan son el Jardín Japonés, el Parque Botánico y el Anfiteatro. Una escultura reciente llama la atención de muchos. Es una forma de rendir homenaje a las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. Este monumento tuvo mucho, ¿cómo lo puedo decir? Mucha planificación, ¿no? Desde 1934 a Piqueras Cotolí y Ismael Pozo se les encargó, pero motivos ya políticos, de repente económicos. Después de 20 años recién se realizó este monumento y hubo muchas variaciones, ¿no? Porque ya el arquitecto Manuel Piqueras Cotolí, el español, ya había fallecido, ¿no? Entonces ya tomó la posta a otro arquitecto y solamente agarraron algunos elementos que había hecho en su primer inicio Piqueras Cotolí, como es la marinera, como es la tapada y la mujer con una niña, ¿no? Son las esculturas que sí quedaron. En 1896 se construyó el Instituto Nacional de Vacuna. Este fue un centro de investigación biológica donde se elaboraban vacunas contra las enfermedades más comunes, convirtiéndose también en centro de vacunación para la población. Luego de su desaparición en 1904, se inaugura la estación del primer tranvía eléctrico que ofrecía el servicio de Lima a Barranco, y luego amplió su ruta hasta Chorrillos. Este lugar fue muy concurrido e histórico, ya que se generaron las primeras huelgas por parte de los obreros para conseguir mejoras laborales. El edificio subsistió hasta 1935, año en el que fue demolido para construir la avenida Paseo de la República. El Parque de la Exposición ha pasado por grandes transformaciones, conservando la esencia de diferentes espacios que lo conforman. En la actualidad, es un lugar abierto de forma gratuita al público, mostrando en cada rincón un poquito de historia.